Era el año 1997. En Estados Unidos, el día en que un popular programa de radio llamado Coast to Coast AM, presentado por el afamado locutor Art Bell, recibe una de las llamadas que más quedaría marcada en la historia de este legendario programa. La persona que llamaba se identificó como Mel Waters. El tema de conversación de la llamada no es ni más ni menos que un pozo sin fondo existente en unos terrenos de su propiedad cerca de Ellensburg, en Washington. Este hoyo, además de tener una profundidad aparentemente ilimitada, según lo que Mel mencionaba, poseía cualidades paranormales. Aunque hay que decir que Mel Waters ha fallado miserablemente en intentar demostrar la existencia de dicho hoyo, ya sea en fotografía o mediante algún tipo de evidencia física, como decir dónde se encuentra exactamente, ni que decir de que al menos Art Bell cree la existencia de dicho pozo. Para cualquier persona esto puede parecer una estafa, un chisme, una patraña contada para poder aparecer en la radio, pero en la realidad hay grupos y organizaciones de personas que aún después de 20 años de infructuosos intentos siguen buscando dicho agujero. Todo empezó, según Mel, cuando investigando en sus terrenos encontró un agujero de unos 2.7 metros de diámetro, en donde los vecinos arrojaban todo tipo de desperdicios, incluso desde antes de que él adquiriese aquellos terrenos. Parece ser que llevaban años haciéndolo, arrojando desde bidones de basura hasta ganado muerto, pasando por refrigeradores y a veces incluso cadáveres de otros animales. Y tras todo ese tiempo, el agujero no se había llenado, ni estaba mínimamente cerca de hacerlo. Para comprobar la profundidad de dicho pozo, Mel comenzó a arrojar piedras. Nunca se oía el impacto contra el fondo, ni tampoco con alguna de las paredes. Entonces, carcomido por la curiosidad, Mel decidió comenzar a hacer algunos experimentos. Empezó por tirar un sedal con un peso en un extremo para intentar averiguar la profundidad del pozo. Tras 80,000 pies de hilo, aún no había tocado fondo. Mel durante todo este experimento siempre se encontraba monitoreando el hilo, para asegurarse de que aquella caída no fuera algún tipo de ilusión, un jalonazo provocado por la inercia del propio peso, o algún tipo de fallo en que el hilo se hubiese atorado en algún lado del pozo. No, el peso simplemente seguía cayendo y cayendo durante minutos y horas. Tras este experimento fallido, Mel trató de censar a los habitantes de su pueblo, preguntándoles a todos quienes se habían acercado o vivieran en las inmediaciones si sabían de la existencia de dicho agujero, y muchos de ellos le reconocieron con pena que sí lo hacían. Y no solo eso, sino que muchas veces lo utilizaban para depositar basura de la cual ellos no querían encargarse. Pero en esos momentos, Mel era lo último en lo que estaba pensando, pues a todos siempre les preguntaba si en algún momento, en alguna de esas ocasiones en las que habían utilizado el agujero como depositorio de basura, habían escuchado que aquello que habían arrojado había tocado el fondo. Y de manera extrañada, todos le respondían que por lo general no se habían fijado en eso, pero que pensándolo con claridad, nunca lo habían hecho. Entonces así es como los rumores se comenzaron a propagar entre aquellas personas a quienes Mel había cuestionado. Se siguieron haciendo más experimentos, tratando de averiguar potencialmente cuál podría ser la profundidad de dicho pozo que aparentemente no tenía fondo. Los granjeros se juntaban durante tardes enteras tratando de pensar de qué manera poder bajar algo que les pudiera dar una mínima idea de qué tan profundo era, o en su defecto, qué era lo que había allí abajo. Intentaron bajar medidores, termómetros, barómetros, todo tipo de aparatos de medición, pero ninguno de ellos les daba ningún tipo de información que fuera mínimamente útil, y aquel agujero seguía siendo un enigma total. Así que un día, cansados de no tener ningún tipo de respuestas, hicieron una apuesta un poco más arriesgada. Tomaron una oveja, la ataron con una cuerda de manera segura, de forma que fuera prácticamente imposible que se pudiera soltar de su amarre por su propia cuenta, y poco a poco comenzaron a bajarla. Pasaron varios minutos
pues la oveja estaba siendo bajada lentamente para procurar no lastimarla de manera innecesaria. Hasta que de un pronto a otro, los hombres sintieron un violento jalón del otro lado de la cuerda. La cuerda empezó a sacudirse, moverse, y parecía como que alguien o algo estuviera tirando de ella. Luego de un rato jalando de manera frenética, finalmente lograron subir de vuelta a la oveja. El aspecto del animal era absolutamente repugnante. Estaba totalmente desollada, como si hubiesen tomado a la oveja y le hubiesen dado la vuelta de adentro hacia afuera. Su barriga estaba hinchada, como si estuviera embarazada. Ellos estaban seguros de que jamás en su sano juicio habrían bajado a un animal embarazado, no solamente por lo inhumano de la acción, sino porque incluso bajar a una oveja preñada hubiese sido una gran pérdida para la granja. Estaban seguros de que cuando la oveja bajó, ese bulto en su vientre no estaba ahí. Entonces, abrieron el estómago del animal con un cuchillo, y dentro había una criatura que solamente podían describir con una apariencia parasítica. Nada que se pareciera al feto de un cordero, a un humano o absolutamente cualquier cosa que ellos conocieran. Y ante este susto, simplemente liberaron a la oveja de su miseria y arrojaron los cuerpos de ambas criaturas al pozo. Tras esto, los granjeros acordaron no volver a hablar de lo sucedido. No tenían ningún tipo de explicación para saber o poder decir qué era lo que habían visto ese día, qué era lo que le había pasado a ese pobre animal, o qué fue lo que extrajeron del interior de esto. Mel asegura que, pasado el tiempo, llegó a escuchar varios rumores con respecto al pozo. Incluso el de un vecino que afirmaba que cuando su perro había fallecido, arrojó su cadáver al pozo, solamente para verlo después de nuevo en la tierra, pero faltándole partes. Y lo peor de todo, parecía que, aunque agonizante, estaba vivo de nuevo. Mel nunca pudo confirmar nada de esto. Sin embargo, después de la aterradora experiencia que él mismo vivió junto con sus compañeros, creía que cualquiera de las cosas que mencionaban sobre el pozo podía ser perfectamente posible. Para este punto, él ya no se sorprendía con nada. Nunca volvió a arrojar nada al pozo. Nunca se volvió a acercar. Pasando un tiempo después de esa entrevista, Mel afirma que poco después de su primera aparición en la radio, el gobierno estadounidense intentó silenciarle, ofreciéndole $250,000 mensuales a cambio de que le cediese sus terrenos, con la excusa de que había habido un accidente de avión en las inmediaciones. Después de amenazas y negociaciones prácticamente forzadas, Mel terminó cediendo sus terrenos, y lo último que se llegó a saber es que se mudó a Australia. A día de hoy no se sabe con exactitud cuál es la ubicación de los terrenos que fueron propiedad de este tal Mel Waters en aquella época. Sin embargo, hay algo que es menester mencionar al respecto. En aquella época, durante los años 90, no existían servicios como los servicios más conocidos que permiten vistas de la Tierra desde satélites. Sin embargo, había uno llamado Terra Server, el cual exponía fotos satelitales de expresamente los Estados Unidos, ninguna otra parte del mundo. Cuando esta historia se comenzó a hacer más conocida, un grupo de personas buscaron fotos de aquel dichoso pozo, en aquellos terrenos que podrían estar aproximados a la dirección de Mel según lo que él había descrito en aquella llamada. Sin embargo, lo único que se lograba obtener al hacer esto era un cuadro blanco, tapando lo que sea que estuviera realmente en ese terreno.